ahorita sobre todo para los que nos van a estar siguiendo a través de Facebook es en la, ¿cómo se llama esta? La página de la parroquia San Ambrosio Obispo, y de todas maneras el día de mañana se va a retransmitir ya en el programa de en la plataforma de YouTube, ¿sí? Para los que les queden por ahí algunas dudas, ahí se estará retransmitiendo este tema. Bien, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestra obra, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Bien, ¿qué cosa es? Y esto es lo que vamos a empezar a intentar encontrar una respuesta. ¿Qué cosa es la formación en la fe? El día del bautismo de nosotros, nuestros papás y padrinos se comprometieron a educarnos en la fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, conforme vamos avanzando, muchas veces educar en la fe pensamos que solamente tiene que ver con persinarnos, con llevar a los niños al catecismo, hacer en cierta manera que hagan un acercamiento a Jesús o un acercamiento a la iglesia. Y hacen bien. Ese es, vamos a decir, que el primer paso para la formación en la fe, pero no lo es todo. La formación en la fe es llegar verdaderamente al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, es Jesús el que se hace presente en medio de nosotros para poder caminar con nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ir siguiendo un pasaje de la Escritura, y es donde nos vamos a ir basando, que se llama, ¿verdad?, el pasajito de la Escritura de San Mateo, en el capítulo 24, que lo han titulado como el camino de Emaús. Algunos de ustedes probablemente ya este curso ya lo vieron. Nosotros lo vamos a ver un poco más con el tinte querigmático, es decir, con aquello que ya sabemos, pero que necesitamos renovarlo, ¿sí? Entonces, por ahí es por donde va a empezar el camino de la fe, o este encuentro con nuestra propia fe. Y vamos a pasar, ¿verdad? Bien, este camino de Emaús está propiamente apoyado en este programa de formación para laicos llamado Cefalae, ¿sí? Que es, ahí lo tenemos, el Centro de Formación de Agentes Laicos para acciones específicas. Nosotros tenemos una acción específica. Aquí en la parroquia, algunos de ustedes, ¿verdad?, tienen los cargos o los ministerios o los servicios en diferentes áreas, como ministros, como la misma adoración nocturna, ¿verdad?, como catequistas, en fin, vamos teniendo diferentes actividades. Entonces, aquí es importante que también nosotros nos demos cuenta hasta dónde nuestra fe es capaz de poder llegar a los otros. Dice el Señor Jesús: un ciego no puede guiar a otro ciego.
¿sí? Y a veces, pues intentamos, ¿verdad?, guiarlos, pero nos hace falta profundizar en nuestra fe. Este método que vamos a ir llevando, este programa de Camino de Emaús, lleva mucho de preguntas y respuestas. Por lo tanto, nos vamos a ir tomando tiempos, ¿verdad?, para ir tratando de responder. No quiere decir que las tenemos que contestar todas. Para eso nos vamos a llevar esas preguntas, ¿verdad? Vamos a poder regresar nuevamente el día de mañana ahí en nuestro YouTube, ¿verdad?, buscando el tema de formación en la fe, número 1, ¿sí? Y para podernos nuevamente meter en este conocimiento de Dios, ¿sí? No les pedí que trajeran Biblia, ¿sí?, porque no vamos a tratar de meternos ahorita en la Sagrada Escritura. Pero sí, los que no hayan traído libreta, para el día de hoy en 8, sí traigan su libreta para que puedan ir anotando las preguntas. Y si no la quieren traer y quieren ir meditando solamente ustedes, sí es importante que llegando a casa o el día de mañana que puedan abrir ya, ¿verdad?, el tema, ustedes puedan ahí en casa hacer esas preguntas que se nos van a ir dando, ¿sí? Es un método que yo creo que lo aprendimos. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos pequeñitos, el catecismo prácticamente así lo aprendimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan todavía del catecismo que ustedes llevaron o no? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Sí? Yo llevé el catecismo del Padre Ripalda. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Cómo empieza el catecismo del Padre Ripalda? Todo fiel cristiano está obligado, etcétera, etcétera. ¿Sí se acuerdan? Más o menos, ¿verdad? Algunos que no lo vieron, cómprenlo, es muy bueno. Es un catecismo chiquitito, pero que nos ayuda. ¿Por qué va? Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu puro, inmensamente perfecto, creador y dueño de todas las cosas. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo. ¿Entonces son 3 dioses? No, son 3 dioses. Es un solo Dios en 3 personas distintas. ¿Qué significa persona? En Dios significa la acción que hace para la salvación del mundo, ¿verdad? Y así nos iban diciendo, y prácticamente pregunta-respuesta, pero íbamos conociendo un poquito el misterio. Vamos entonces a continuar. Este camino de Emaús, por ahí las ilustraciones me gustaron mucho, ¿sí? Son ahí cerquita de donde yo vivo, bueno, de donde vivía, ¿sí? Es muy bonito, cuando voy por allá me gusta ir a caminar y a sacar muchas fotos, entonces me trae muchos recuerdos y es precisamente ese caminar. Nosotros como iglesia vamos en ese caminar siempre, ¿sí? Entonces nunca se nos olvide, somos peregrinos a la casa del Padre. Bien, vamos a hacer como oración propiamente entrando, ya hicimos una breve oración, pero vamos a tratar de ir entendiendo o irnos iluminando con este salmo, ¿sí? Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados este pobre grito, y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bello es el Señor. Dichoso aquel que busca en él asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Y bien,
ilustramos un poquito, ¿verdad?, esta escena con estos peregrinos de Emaús, ¿sí? Cuando nosotros nos metemos a este texto encontramos un montón de cosas. Ya por ahí, el año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer la oración con los íconos. No sé si se acuerdan, vamos a regresar más adelante, ¿verdad? Vamos a tener otro tallercito de oración de íconos para que a través de las imágenes nosotros podamos ir descubriendo cómo el Señor nos habla. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Tengo fe, pero dudo. Y voy a apoyarme un poquito de algunas lecturas para que más o menos nos vayamos como metiendo ya en este tema. 3 amigos, compañeros de la universidad, comentaban que a pesar de creer en Dios, han decidido no declararse creyentes ni católicos en el censo. Esto es verídico, ¿eh? Este censo se hizo de alguna universidad, no decimos cuál, para no quemarnos ni hacer propaganda, pero en una universidad se hizo esta encuesta. Y hay algo muy interesante, ¿sí? Todos los jóvenes, que a veces los criticamos, todos los jóvenes creen en Dios. Todos. Sin embargo, el modo de expresarlo es lo que tiene un poquito de diferencia, porque a veces el joven se ha creado un Dios a su medida. ¿Sí? No es que sean malos, los jóvenes no son malos, el problema es que nadie los ha orientado a buscar verdaderamente a un Dios de amor. Y bien, Raúl es uno de los primeros. Está decepcionado de la iglesia. Intentó acercarse y no encontró acogida. Escucha, comprensión, le pareció fría, lejana y aburrida. Esto que ve, ¿verdad?, Raúl, el Papa en el Sínodo de los Jóvenes nos insistía: los jóvenes están viendo una iglesia triste, vieja y sin alegría. ¿Y quién es la iglesia? Entonces, ¿a qué se refieren los jóvenes? ¿Verdad? A que luego estamos aquí, ¿verdad? Y no damos esa alegría verdaderamente que nos hace el ser hijos de Dios. Somos aburridos, ¿sí? Ya nuestras homilías, ya de repente ya no las creen. Por ahí anda un sacerdote en TikTok, no sé si lo han visto, que se ríe medio chistoso, ¿verdad? ¿Verdad? El padre no sé qué, ¿sí? Si les digo, este padre no es católico, ciertamente se declaran ellos católicos, pero son los que separaron, ¿sí?, o no tienen como autoridad al Santo Padre, el Papa. Sin embargo, prácticamente todo lo que ellos en donde cimientan su fe es muy parecido a nosotros. Pero, por ejemplo, ¿sí?, aún ese sacerdote, ¿verdad?, nos enseña mucho, aún no siendo católico, o que no esté en comunión con nuestra fe de forma directa. Pero es una persona que nos dice: lo primero que debería de haber en nuestras iglesias es alegría. ¿Sí? Y claro, pues luego sale el padre Juan Pedro con sus homilías, ¿verdad?, bien aburridas, pues claro. Pues dicen los jóvenes: ¿yo a qué voy? Empezando con el padrecito, ¿verdad?, ya desde ahí. Y luego ven a la gente, ¿verdad?, y todos están durmiendo. O si no, pues ven que no participan. Pues claro, los jóvenes dicen: yo sí creo, pero no me acerco.
Y es lo que pensaba Raúl. Carlos, con su natural sensibilidad a los acontecimientos sociales, tiene la impresión de que Dios está ausente del mundo, no interviene para cambiar el curso de la historia, cree poco en un Dios, pero que permite tanto mal. Nos hemos creado, como les digo, ideas de Dios. ¿Hasta dónde nosotros, verdad, qué concepción tenemos de Dios? Porque, por ejemplo, verdad, en este caso Carlos, él ve toda una sociedad y dice, Dios ya no está con nosotros. Porque ¿cómo es posible que Dios permita que haya muertes? ¿Cómo es posible que Dios permita que haya destrucción? ¿Cómo es posible que Dios permita la maldad en el mundo? Porque no conocen verdaderamente a Dios. Porque Dios es un Dios que permite la libertad, que no se mete a fuerzas en el corazón del hombre. Es un Dios que permanece, vamos a decirlo así, al acecho, pero que jamás va a atacar. Hasta que el hombre no le permite, entonces Dios no actúa. Ese es el Dios que nos presenta el Señor Jesús. Entonces, para que más o menos veamos estas visiones. Ya vimos una visión en donde se juzga propiamente a lo de adentro. Ahorita se juzga un poquito a lo de afuera. Y viene, ¿verdad? Alma ha vivido cosas muy fuertes en su familia. Accidentes, enfermedades incurables. Todo ello le hace dudar del supuesto amor de Dios, que no actúa para liberar al ser humano de las enfermedades y sufrimientos que lo aquejan. Ahorita estamos viviendo una situación muy dura, en donde familias completas han terminado. Es impresionante, ¿verdad? Hace unos días venía una señora, tía de un niño, y me decía, padre, él es mi sobrino, tiene 7 años, murió su mamá, murió su papá, murió su hermano. Se quedó huérfano y solo. ¿Sí? La abuelita, que era la que le vivía, también murió, padre, y entonces lo tuve que recoger yo. Pero tengo una duda, padre. Yo no sé si este niño está bautizado o no. ¿Qué hago? Y les digo, como para ver esa realidad. Y claro, cualquiera de nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ante esta pandemia, ante esta desgracia, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que permita? O más aún, cuando aquellas personas que le dedican su vida a Dios, que están cerca de Dios, que oran mucho, que participan en la misa y les pasan desgracias. ¿Sí? Y viene la pregunta, entonces, ¿qué pasó con Dios? O sea, si Dios dice que nos ama, pues qué forma de amar de este Dios, ¿verdad? Y vienen esas interrogantes. ¿Sí? Ahora vamos con nosotros. Ya vimos estos casos que nos pueden iluminar. Ahora vamos a ver estas preguntas y vamos, por eso les decía yo, que este curso va a ir de esta manera. Pregunta, respuesta, para ir enfrentándonos con nosotros mismos. Si de verdad queremos llegar a un conocimiento de Dios, necesitamos escarbarle. ¿Que por ahí va a haber momentos en que nos va a doler? Sí. Y yo se los digo. Una herida, cuando no está bien sanada, duele cuando la están curando. ¿Sí?
Cuando no está bien tratada, esa herida va a doler. Cuando vienen los jóvenes, algunos, ¿verdad? No todos, pero sí hay muchos jóvenes que se acercan porque los dejó el novio o porque los dejó la novia o porque tronaron o porque se enojaron con sus papás, ¿verdad? Y les platica uno, bueno, ¿y cuánto tiempo tienes con esta situación? No, padre, pues fue mi primera novia, pero no la puedo olvidar, padre. Me hirió, me lastimó. Y ahora todas las mujeres son iguales. Le digo, no, ¿qué crees? La única que es así es esa, no todas. ¿Sí? Pero a veces esas heridas ahí se quedan. Y así que este curso nos va a llevar a irle escarbando, ¿sí? Y no tengan miedo a escarbarle, ¿sí? Así que vamos a la primera pregunta. Y esto no lo contesten en voz alta. Si traen una libreta, vayan contestándolo, ¿verdad? Ahí en sus lugares. ¿Te identificas con alguno de los personajes de estos que acabo de leer, de estos que meditamos, ¿verdad? Ya sea Raúl, ya sea Carlos, o sea Alma. ¿Te identificas con alguno de ellos y por qué? ¿Sí? ¿O en qué te identificas? Siguiente pregunta. ¿Percibes que Dios está lejos de tu vida? ¿En algún momento has sentido esa lejanía de Dios? ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Qué ideas tienes de Dios? ¿Qué ideas tienes de Jesús? Acá, mira, siéntate de este lado. Ana. ¿Qué ideas tienes de Dios? ¿Qué ideas tienes de Jesús? ¿Qué idea tienes de la iglesia? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes esas ideas? Y aquí pensemos en ese ideal que luego a veces nos hemos formado, ¿sí? En otra pregunta sería, ¿qué es para ti Dios? ¿Qué es para ti Jesús y qué es para ti la iglesia? ¿Qué es para ti? Porque desde ahí viene la idea. Yo me puedo crear una idea, ¿verdad? Como luego a veces nos pasa. Cuando a mí me dijeron, te vas a ir a la colonia Cuchilla del Tesoro, ¿verdad? Me metieron muchas ideas, ¿sí? Cuando me recuerdo que me dijeron, híjoles, no, dice, tú andas de mal en peor, ¿sí? Primero en Santa Marta, Catitla, después en Cuautepec, Barrio Bajo, y ahora para acabarle en la Cuchilla, no, pues ya diles que te saquen de esa porquería, ¿verdad? Y yo decía, ay Dios mío, pues ¿qué si estará tan feo? ¿Sí? ¿Qué ideas nos vamos creando y por qué? Porque así nos puede pasar. La idea que tenemos de Dios en nuestra cabeza probablemente sea una idea errónea, pero ustedes anótenla, esa idea que tienen de Dios, o qué es para ustedes Dios, qué es para ti Jesús, qué es para ti la iglesia. Y la última pregunta es, ¿qué anhelas encontrar en Dios? ¿Qué te gustaría
Cuando tengas ese encuentro con Dios, ¿qué te gustaría encontrar ahí? ¿Qué anhelas encontrar en Dios? ¿O qué te gustaría encontrar en Dios? ¿O en ese encuentro con Dios? Esta experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida, es decir, al momento de ir respondiendo, es una experiencia que viven estos discípulos de Emaús. Y vamos a acercarnos al texto de la Escritura. Vamos a tratar de ver, ¿verdad?, qué es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver si nos pueden leer, alguien que nos pueda leer. Los que están en casa me imagino que ya lo leyeron, ¿verdad? Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Muy bien, gracias. Dice, aquel mismo día. ¿De qué día está hablando? Del día de la resurrección. Recordemos, ¿verdad?, que ese mismo día, algunos, y sobre todo las mujeres, fueron al sepulcro y trajeron el chisme, ¿verdad? Ya se llevaron al maestro, yo creo que se lo robaron porque ya en el sepulcro no hay nada, está vacío, no está el maestro. ¿Y qué es, verdad, lo que hacen? Bueno, fueron contando todo eso. Le dijeron a Jesús en el momento que lo encontraron, ¿verdad? Mira, ese Jesús de Nazaret, de verdad creíamos que era el bueno, que ahora sí ya venía a salvarnos, que ya iba a hacer muchas cosas, de verdad. Nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, nos dijo que Él era ya mucho, aprendimos de Él, pero ¿qué crees? Que lo agarraron los jefes, ¿verdad?, del pueblo, lo crucificaron, lo mataron y pues ya, no pasó nada. Nos sentimos defraudados, creíamos que ese Jesús venía de veras para hacer una revolución contra los romanos y acabarlos y hacer que el pueblo de Israel triunfara y fuera el mejor. No hizo nada. Fíjense estas ideas, no se olviden de los ejemplos, ¿verdad?, de Carlos, de Alex y Alma, ¿verdad? Estos tres jóvenes que exactamente
van pensando lo mismo que los discípulos de Emaús. Nosotros creíamos que ahora sí era el bueno, pero con toda esta realidad que estamos viviendo no es cierto. Nos engañó. No es lo que nosotros pensábamos o lo que nosotros nos habíamos imaginado de ese Jesús. ¿Qué van discutiendo ustedes por el camino? Y esa sería la pregunta que nos haría hoy Jesús. ¿Qué van discutiendo ustedes en su caminar de todos los días? ¿Cuál es esa discusión, ese encuentro que ustedes tienen con el otro acerca del mismo Jesús, acerca de lo que deseamos ahorita, ¿verdad? De Dios, acerca de la misma iglesia. ¿Qué van discutiendo por el camino? Y vamos a reflexionar un poquitito más. Por eso les decía, vamos a ir entre preguntas y respuestas. La primera pregunta: ¿en qué te identificas con estos discípulos? ¿En qué te identificas? ¿Te pasó lo mismo? ¿Te defraudó Jesús? ¿Te defraudó el sacerdote? ¿Te corrieron de la iglesia porque tu niño chillaba y por eso ya no volviste? ¿Sí? Recuerden, ¿verdad?, que la imaginación supera la realidad. ¿Sí? Así que no vamos a hablar de quién. ¿Sí? ¿Te enojaste porque la catequista, ¿verdad?, no te dejó que tu niño hiciera la primera comunión cuando tú querías? Hace poquito les mandaba un video en el Face, no sé si lo vieron, ¿verdad?, en el Face de la parroquia. Ojalá y lo hayan visto. De un amigo muy querido. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien me defrauda, cuando alguien no quiere hacer mi capricho? ¿Sí? Entonces, primera pregunta: ¿en qué te identificas con estos discípulos? Los discípulos huyen a Emaús. ¿Sí? Se van ya de Jerusalén, se van a su aldea, a Emaús. Y la pregunta: ¿qué crees que deseaban encontrar allá? ¿Qué te imaginas que en su pensar, en su forma de ser, ¿verdad?, en lo que iban caminando, iban a encontrar en ese pueblo de Emaús? El dolor de haberlo perdido y que se había dejado matar, pero ellos jamás imaginaron que él se les iba a aparecer más adelante. Claro, ¿verdad? Pero ¿qué irían pensando en encontrar? ¿Por qué se iban de Jerusalén? A veces nosotros cuando decimos, ¿verdad?, ya no quiero estar en la Ciudad de México, me voy a ir a Cuernavaca, ¿verdad? No le echo pedradas a los que estén aquí, ¿eh? Si alguien tiene esos pensamientos, que sea... Pero, ¿sí?, me voy a ir a Cuernavaca. ¿Pero por qué te vas a ir a Cuernavaca? O sea, y tenemos un plan, ¿verdad? Porque pues allá trabajo, o allá está más bonito, o allá dicen que de la eterna primavera. Yo nunca he visto eso, hace un calorón, ¿verdad? Sí, pero bueno, entonces, pero hay un porqué. Preguntémonos, ¿sí? Esos discípulos, ¿qué creen ustedes que iban a encontrar allá? ¿Y tú, a dónde te diriges? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Sí se han preguntado en algún momento? ¿Y yo qué? ¿Qué busco? ¿Qué quiero ser? Sería la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiero ser? Siguiente pregunta por ahí, ¿verdad? Y los discípulos estaban tristes. ¿Y a ti
¿qué te entristece? ¿Qué es lo que te llena de congoja? ¿Qué es lo que no te hace ser feliz? ¿Se habían quedado solos? No, a ti. Dejen a los discípulos. Ellos ya iban para allá corriendo, ¿verdad? A ti. En tu corazón, ¿qué te entristece? Los discípulos hablaban y se hacían preguntas. A ti, ¿qué preguntas te inquietan? Ellos, ¿verdad? Decían, pues no que este ya iba a ser el bueno, no que este ya iba a ser el verdadero. ¿Qué pasó? En tu interior, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Qué hace que estés preguntándote? Los discípulos tenían los ojos tan cegados que no reconocen a Jesús. A ti, ¿qué te impide reconocer a Jesús? Perdón, ahí se me pasó un signo de interrogación, ustedes disculpen, pero al final es un signo de interrogación en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Qué te impide conocer a Jesús? ¿Qué es lo que te hace o lo que te ciega? Y por último, ¿verdad? ¿Has percibido que Jesús camina contigo? ¿Y en qué situación? ¿En dónde lo percibes a Jesús que camina contigo? Y igual, ¿verdad? ¿En dónde percibo que Jesús no camina conmigo? ¿En dónde me he sentido solo? ¿En dónde me he sentido decepcionado? Este curso es una buena catarsis, Esto sí les voy a decir. Si de verdad lo tomamos en serio, se van a dar cuenta que vamos a ir echando para afuera un montón de basura, que a veces no nos deja caminar, no nos deja seguir, no nos deja avanzar. Bien, pues aquí también vamos a aprovechar para saludar a María Teresa Gudiño, que está atenta, Álvaro Carmona, ¿verdad? Marisol Salazar, que también está atenta, nos están viendo, están siguiendo. Lisbeth Orozco, Cristina Priego, válgame, Cristina Priego Pardo, si no me equivoco, es de allá de Cuautepec, Barrio Bajo. Guadalupe, ¿verdad? Concepción, en fin, están varios siguiéndonos y igual, ¿verdad? Vamos a ir después también revisando las preguntas que ellos nos estén mandando. Bien, continuamos. Ahora sí,
recobrar la esperanza. Desde donde nosotros, ¿sí terminaron de anotar? No, nos regresamos un poquito. Ok, sí. Díganme, no, padre, espérese, ¿verdad? Y nos esperamos. Les recuerdo que la grabación está en la página de Facebook, sí, va a estar, y también el día de mañana ya estará en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan estar trabajando durante la semana. Bien, deseamos nosotros, no voy a quitar las preguntas para que no se preocupen, pero vamos viendo, ¿verdad?, cómo toda esta realidad que nos presenta el texto, y nada más estamos empezando el texto, porque todavía nos falta ver cómo reconocen a Jesús, qué es lo que le piden al Maestro, en fin, qué es lo que sentían los mismos discípulos cuando Jesús iba con ellos, en fin, todavía nos falta ir más. Estamos profundizando prácticamente los 3 primeros versículos de este texto. ¿Terminaron? Muy bien, por ahí Lupita, ¿ya? ¿Todavía falta una? Muy bien, entonces, ¿has percibido que Jesús camina contigo? ¿En qué situación? Muy bien, vamos a pasar entonces a esta última parte, recobrar la esperanza. Emaús es una localidad donde unos discípulos confundidos recobran la esperanza. Los discípulos saben lo que dejan, pero no saben a dónde van. Ellos saben perfectamente de dónde están saliendo. Nosotros creíamos que Jesús iba a ser el bueno. ¿Y a dónde van? Es incierto. Y también, ¿qué era lo que iban a buscar en Emaús? Pues probablemente a seguir la vida normal. Ya no nos interesa saber de ese tal Jesús porque pues nos engañó, ¿sí? Huyen de Jerusalén, quieren poner distancia entre la ciudad que representa a Dios y ellos mismos. Jesús, en quien tenían puesta la esperanza, ha muerto y todo parece perdido. Lo que muchas veces nos pasa. Ponemos la esperanza en algo o en alguien y nos traicionan y pensamos que ahí se acabó la existencia. ¿Sí? Quiero comentarles algo muy personal. Hace un momento que estaba yo repasando un poquito todo esto, leyendo algunos libros, recibí una llamada de mi casa y estaba precisamente en este último tema, ¿verdad? Una llamada de mi casa diciéndome que mi mamá ha empeorado un poquito, ¿verdad? En su enfermedad y bueno, así la impresión me queda de que sé que Dios en algún momento la va a llamar, ¿sí? Y que tengo que estar preparado. Entonces, recobrar la esperanza. De verdad, nosotros tenemos puesta esa esperanza en algo que ya desapareció, en algo que murió y que ya no sabemos que va a seguir. No, tener la esperanza en ese Dios de amor. Para muchos de nosotros, Cristo también ha muerto. El mundo, las diversiones, las filosofías, las ideologías, los sabios, nuestras pasiones, miedos o ideas
preconcebidas acerca de Dios o la Iglesia nos lo han quitado. ¿Cuántos de nosotros escuchamos en los medios de comunicación infinidad de ideas acerca de Dios, acerca de la Iglesia? No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ahora que el Papa Francisco llegó al pontificado, todos lo criticaron, desde la forma en que vestía, desde la forma en que se portaba. Todos decían, es el anticristo. ¿Sí? Y un montón de videos. Métanse ustedes a internet y todavía hay un montón de videos en contra del Papa. Que es un masón, que su cruz que trae es una cruz de no sé quién. No. Todos esos que piensan eso son ignorantes. Porque si tú te acercas y lees bien de dónde viene, la cruz que trae el Papa es una cruz donde está representada el buen pastor. Trae un cordero, ¿verdad? Es lo que trae una imagen de un pastor que trae un cordero cargando. Eso es lo que trae la imagen del Papa, del pectoral del Papa. Ah, pero todos decían que quién sabe qué. ¿Verdad? Entonces, todo eso nos ha quitado la imagen de Dios. Todo eso nos sigue, ¿verdad?, invadiendo. Si nosotros vamos a la universidad, a la escuela, ¿verdad?, desde la secundaria, nos empiezan a decir, mira, Dios ha muerto. ¿Quién lo dijo eso primero? Un filósofo llamado Nietzsche. ¿Sí? Pero él no hablaba del Dios, ¿sí? Hablaba del concepto de Dios. Pero a veces agarramos nada más lo que nos conviene. Por eso también es importante leer. ¿Sí? ¿Y qué era lo que él discutía, o Nietzsche discutía, verdad? Pues todas las filosofías nuevas, en donde ninguna de las filosofías estaba fundada en la filosofía madre, como es la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Como es el mundo de las ideas de Platón, como es los mismos filósofos de la antigüedad, Pitágoras, en fin, Tales de Mileto. No, dicen todos los filósofos ahora se basan en filosofías vanas. Por eso el principio se ha quitado. Por eso que nos da consistencia ha muerto. Por tanto, Dios ha muerto. Y fíjense, ¿sí? Entre los filósofos, ahí estaba Kant, estaba el mismo Descartes, ¿verdad? Y eran los que estaban en ese tiempo. Y ellos hacen tratados impresionantes acerca del conocimiento de la verdad. Pero a veces nada más leemos lo que está por encimita. Cuando la esperanza o el sentido puesto en alguien o en algo se pierde, nos encontramos en un vacío, vencidos por la tristeza. Nos volvemos irritables, no aceptamos una pérdida de sentido. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad?, puesta en una persona, el día que esa persona nos traiciona, se nos cae el mundo. Y así pasa. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en los cambios de las parroquias. Uy, todos quieren al padrecito, ¿verdad? Ay, ese padrecito, no hay otro como ese padrecito, no lo hay, y que quién sabe qué hay, y apenas lo cambian y ya no voy a misa. No, tú no seguías a Dios, tú seguías un cura. El cura no es Dios. No, es que yo antes venía siempre a esta iglesia, ¿verdad? A misa, todos los días. Pero ahora ya no. No, ya no me gustó. La escalera está re fea.
Ya no. No, entonces no. Cuidado, porque entonces no venías a estar con Dios. ¿Sí? Y todo eso va sucediendo cuando nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en algo o en alguien. Todo se cae. ¿Cuántos de nuestros contemporáneos viven desilusionados de la esperanza que habían puesto en el dinero? ¿Sí? Vean ustedes, los grandes ricos, a muchos de los grandes ricos les dio el coronavirus. ¿Sí? Otros dicen que les da el coronavirus, pero ni es cierto, nada más es para sacar la imagen en la televisión, ¿verdad? Pero a grandes poderosos que tenían suficiente dinero, les dio el coronavirus. Y se decepcionaron. Entonces, ¿de qué les sirvió todo su dinero que tenían? Porque tenían puesta su esperanza solamente en eso. Viven desilusionados, ¿verdad? Porque tenían puesta su esperanza en la felicidad material, en el confort, en la tecnología. Podemos estar saturados de todo ello y sentirnos infelices, porque el sentido profundo al que aspiramos es inmaterial, interior y trascendente. De nada nos sirve tener cosas si lo que buscamos es estar con Dios. Lo que luego a veces les echo, ¿verdad?, en las homilías. ¿Qué pasa cuando muere el papá o la mamá? ¿Qué hacen los hijos? Se separan. ¿Por qué? Porque andan en... ¿verdad? Ya, Anita sí ha puesto atención en lo que les digo. ¿Ah? Porque ahí van luego con la herencia. Y échale pleito al otro, ¿verdad? ¿Y cómo que el otro se va a quedar? No, sí. Yo como se los digo, miren papás, en primera, ustedes no tienen la obligación de heredar a sus hijos, ¿eh? No es una obligación, para que se quiten eso de la cabeza. ¿Sí? Si estás trabajando y yo creo que van a decir con esto, este padre está medio loco, pero eso sí se los digo. Si tú estás trabajando en tu vida para hacer algo, es para que estés bien. Los hijos, en cuanto ya crecen, órale, mijito, a darle, a tener lo suyo. ¿Sí? Pero perdónenme, esta palabra me gusta mucho del padre Arturo, ¿verdad? Madres alcahuetas, así les dice. ¿Sí? Porque ahí tienen a sus hijos viviendo con ustedes. No, órale, mijo, trabájele, haga algo por sí. ¿Sí? Miren, luego a veces me pongo yo a pensar y a veces me pongo a comparar, pero es cierto. Nada más piensen en los más grandes. Cuando ustedes tenían 15 años, ¿qué tenían? ¿Sí? Y sí tenían algo. Ambiciones. ¿Sí? Y ya estaban pensando, yo quiero lograr esto. Y los jóvenes, ¿verdad?, veían pasar un carrazo del año y que decían, me voy a comprar uno. No, y voy a trabajarle duro y yo quiero uno. Y pasaban por una casa bonita y decían, pero no pierdo las esperanzas que cuando yo sea más grande, una casa así de fregona voy a tener. Ahorita pregúntale a los jóvenes de 15 años, ¿sí? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Que mi papá se muera y me herede la casa. Eso es lo que aspiran. ¿Sí? Entonces, ojo, nosotros no aspiramos a bienes materiales, aspiramos a bienes inmateriales.
Nosotros no aspiramos, ¿verdad?, a lo exterior. Queremos sanar nuestro interior. Nosotros no aspiramos a esto que nosotros vemos, porque esto es terrenal. Esto aquí se queda. No, nosotros queremos algo mejor, lo trascendental. Y recuerden, el libro de la sabiduría lo dice claramente: Dios hizo al hombre para la eternidad. Entonces, no nos quedemos con estas miserias. Este mundo es pasajero, este mundo aquí se queda. Hay que aspirar a lo bueno. Como en Emaús, Jesús es nuestro compañero de camino. Se hace presente en nuestra vida para reconducirnos al Padre. Nuestro regreso es posible por la fuerza del resucitado y del Espíritu Santo, por el amor fiel del Padre. El Padre jamás nos va a abandonar y siempre va a mandar a su Hijo. Aún lo estemos crucificando cada rato, aún lo estemos golpeando, lo estemos azotando y lo estemos coronando, aún así el Padre va a seguir mandándonos todos los días a su Hijo para que camine con nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros caminar con Él. Ahora nos toca a nosotros dejarnos interpelar por Él, dejarnos preguntar. Recuerden el pasaje, ¿sí? ¿Qué van discutiendo por el camino? Ese es Jesús, el que no interrumpe o no irrumpe, sino el que se hace presente para dialogar con nosotros. Ahora bien, última pregunta, que esta se la llevan también de tarea, ¿verdad? ¿A qué compromiso te lleva lo que hemos reflexionado? ¿Sí? Recabemos un poquito. ¿Qué concepción tengo de Dios? Esa sería como la primera pregunta, ¿verdad? En todas esas que vimos, después de ver los ejemplos de Raúl, de Alex y de Alma. ¿Sí? ¿Qué concepción tengo de Dios? Después, ¿cómo me comparo yo en mi vida con los discípulos de Emaús, verdad? Los discípulos de Emaús tienen un caminar. ¿Cómo me comparo con ellos? ¿En qué me identifico con ellos? Y por último, ir viendo todo esto, ¿cómo me dejo interpelar por Dios para que me lleve precisamente a esto? ¿A qué compromiso? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí para dentro de 8 días que yo vuelva a tomar nuevamente el segundo tema de este caminar, de este camino de Emaús? Bien, y hasta aquí terminamos. Bien, entonces vamos a darnos cuenta de algo muy particular, ¿sí? Todos estos temas nos van a ir llevando así: pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿sí? ¿Cómo es como vamos a llegar al final? Y esto es también para todos los que vayan a hacer sus sacramentos, ¿verdad? A través de estos temas, pues están llamados todos al sacramento de la primera comunión, del bautismo, de la primera comunión y de la confirmación, ¿sí? Aquellos que no tengan estos sacramentos, con estos temas vamos a ir viendo. Para aquellos que quieran hacer el sacramento, pues todas estas preguntas tienen que estar contestadas, pero no tanto en un papel, ¿sí? Yo les pediré, por supuesto, el papel para comprobar que mínimo hicieron el ejercicio, pero lo más importante es que nosotros, en nuestro interior, verdaderamente contestemos todas estas preguntas. Bien, para el primer domingo de Cuaresma vamos a recibir los primeros signos: la señal de la cruz,
¿sí? Para que ese día ya lo vayan de una vez anotando. Primer domingo de Cuaresma. ¿Cuándo es el primer domingo de Cuaresma? Ustedes se van a dar cuenta cuando sea el miércoles de ceniza. El siguiente domingo es domingo de Cuaresma, primer domingo, y ahí vamos a recibir el signo de la cruz y el signo de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos ya eso, ya por ahí estamos mandando a hacer las cruces que van a llevar mínimo de unos 80 kilos. ¿Sí? No se crean, no, son crucitas pequeñas, pero es ese signo de decir, yo empiezo a caminar. ¿Sí? Y el sábado santo, en la Pascua del Señor, vamos a renovar de una manera muy especial nuestro bautismo, para que en Pentecostés podamos recibir la gracia del Espíritu Santo y renovar ese sacramento de la confirmación y ese poder ser enviados a los demás con la buena nueva del reino de Dios. ¿Sí? Pónganse de pie. A ver, antes que nada, permítanme, ¿hay preguntas? Sí. Para contestar las preguntas, vamos a hacer una cosa, y ya que me dicen esto, voy a traer yo todas estas preguntas anotadas, para que tú en casa, con alguien que esté allí, ¿verdad?, puedas nuevamente ver el video en YouTube, ¿verdad?, y puedas darte otra vez como esa remembranza y puedas ir contestando, que alguien te las vaya leyendo y te las vaya anotando, ¿sí?, tus respuestas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí podemos hacer eso, sí. Si alguien no se alcanzó a anotar y lo están viendo por Face, es válido, ¿sí? Siempre y cuando en los momentos en que vamos a reunirnos me puedan avisar. De todas maneras, en Face hay algo que sí les pediría a los que nos están viendo, déjenme pongo de este lado para que me vean, ¿verdad? A los que nos están viendo en Facebook les voy a pedir que por favor anoten su nombre completo, ¿verdad?, ahí en el chat, vayan anotándolo para yo ir también teniendo un registro de aquellos que nos están viendo. Por ahí algunos hacen algunos comentarios, entonces ya tenemos el nombre. Sin embargo, para aquellos que no quieran comentar nada, mínimo pongan su nombre, o como le hacen, ¿verdad?, para saber los chismes en la colonia, pongan un puntito. Entonces ahí ya sé quién está, ¿sí? Pero sí sería bueno que pongan su nombre completo para ir llevando un registro de aquellos que nos van siguiendo a través de Facebook. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Todo claro como el chocolate? ¿Mande usted? No, les decía, ¿verdad? Desde el principio no les voy a pedir que traigan ahorita la Biblia. Vamos a ir caminando. Lo que sí les pido es una libreta para que vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Y solamente, ¿sí? Ya tendremos el curso de Biblia, con el favor de Dios, terminando este curso, ¿verdad? Ya por ahí también los que son facilitadores de Cefalae nos van a ir acompañando también para los temas, ¿verdad? También a los que están en la escuela de pastoral, también les vamos a pedir que nos apoyen con algunos temas, es decir, para irnos enriqueciendo unos con otros, ¿verdad? ¿Los que qué? A los que tienen todos los sacramentos los vamos a renovar, ¿sí? Renovar, porque a veces eso se nos ha olvidado. Díganme ¿ustedes se acuerdan cuando los bautizaron? Pues ahí está, ¿sí? Estaban bien chiquillos, ¿verdad? Les iba a decir mocosos, pero no, porque los traen bien limpiecitos ese día. Entonces, pero sí, no nos acordamos, necesitamos revivirlo, ¿sí? No quiere decir que nos vamos a volver a bautizar, no, de eso no se trata, es revivir la celebración, pero ahora ya
yo soy el que me voy a bautizar, ¿verdad? Como decía por ahí los hermanos de Renovación Carismática, voy a recibir el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos un poquito presente. ¿No más preguntas? Bien, para los que están siguiéndonos por Facebook, sus preguntas anótenlas y por supuesto que yo, en cuanto ya termine la transmisión, ¿verdad?, estaré contestando pregunta por pregunta a las personas que por ahí tienen sus dudas. ¿Sí? Entonces, para que nadie nos quedemos con dudas, recuerden, se los he dicho, más vale una duda tonta, no es cierto, una pregunta tonta que una duda sabia. ¿Sí? Entonces no hay que quedarnos con dudas, así sea lo mínimo, pero tenemos que preguntarnos. Si algo yo no entendí, no importa. Y para de hoy en 8, por supuesto, ¿verdad?, que los que no hayan entendido algo y ya al momento de estar haciendo los ejercicios en casa les vayan saliendo dudas, por favor, a partir de hoy en 8, comenzaremos primeramente con esa primera parte, sobre las dudas o sobre los cuestionamientos que nos fue dejando el tema, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con nada. Si no avanzamos pronto, no importa, más vale ir sacando todo lo que traemos adentro. Aquí sí, ¿no? Porque luego en el confesionario es donde me quieren decir todo. No, aquí es el momento de irlo sacando, ¿sí? Bien, ¿no hay preguntas? Pónganse de pie. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, con el favor de Dios, pues nos vemos nuevamente de hoy en 8. Que pasen bonita noche.